Existiré. Ayer a usted se le escapó así entre col y col una lechuga de que usted había estado en la arena viendo un juego del Heat la semana pasada. Sí. ¿Cuál Sí. de ellos fue? Fui, ¿Uno que creo que perdieron? fue el primero que perdieron aquí. Aquí en Después Miami. hubo dos más que perdieron. Y ya había perdido casi la esperanza, no la fe, No. la esperanza cuando le dije, este es el último y a la desesperada. Y bueno, el 3% de los Heat le barrió al 97% de los Celtics, con toda la alegría que me dio además para esos comentaristas en inglés de ESPN que no nos quieren. Tú sabes que antes de que el Heat existiera, el equipo mío eran los Celtics. ¿Ah, sí? Era la época de Larry Bird, Ajá. sí, era la época de Kevin McHale. Sí. Ese era mi equipo antes de que el Heat existiera como tal, porque Miami no tenía en esa época un equipo de baloncesto. Luego cuando ya el Heat surgió, pues entonces yo me mudé. Ajá. Claro que se retiraron aquellos históricos de los Celtics y entonces yo me afilié emocionalmente al Miami Heat. Pero esta es una temporada muy interesante porque el Heat comenzó esa serie contra los Celtics que yo pensé que se iban 4-0. Pero los primeros 3 juegos fueron apabullantes. Sí, Y señor. luego cayeron en un bache que aquello no se podía. O sea, eran 2 equipos. Los primeros 3 juegos y los próximos 3 juegos, 2 equipos completamente diferentes. Yo no podía entender lo que estaba pasando. Finalmente volvieron a recuperar en el séptimo los bríos y la destreza del Y además en principio. Boston, que eso me encantó. Sí. Porque yo creo que el ánimo de ganar además en una cancha contraria estuvo... Bueno, uno de los nuestros es un grandísimo y grandioso comentarista deportivo. Él realmente nos asiste en lo que es la parte de la operación técnica, pero lo mismo en fútbol, balompié, en baloncesto, que en béisbol, es un conocedor de altura. Yo me di cuenta durante el Mundial, recientemente, escuchando sus comentarios, dije, pero ¿y este hombre que es de origen cubano, cómo sabe tanto de fútbol? Me encanta. Y bueno, porque en Cuba no tiene una historia de fútbol, ni siquiera tiene un equipo de fútbol. Iraín Torres hoy se quedó un poquito más con nosotros para hablar precisamente de deportes y del Miami Heat, porque deportes no es lo que nosotros abordamos en este programa, pero hacemos una excepción cuando un equipo local está a punto de entrar en el campeonato. Bueno, y muchísimas gracias, Agustín, por la presentación y siempre vale la pena también recordar que Cuba no es una potencia futbolística, está muy lejos, de hecho, de ser una potencia futbolística, pero a diferencia de otros países que todavía están buscando ir por primera vez a un mundial, Cuba estuvo en el Mundial de 1938, el Mundial de Francia, ¿Es lo que te digo? donde 15 países estuvieron presentes y no solamente Cuba participó, Cuba incluso en aquel Mundial empata el primer juego con Rumanía. Era diferente el formato, ¿no? Al empatar con Rumanía tienen que ir a un segundo juego precisamente ante Rumanía, le ganan a Rumanía y después pierden frente a Suecia en lo que serían los cuartos de final, o sea que a diferencia de otros países que todavía nunca han asistido a una Copa del Mundo y otros que todavía no han ganado un partido en Copas del Mundo, por lo menos Cuba. Y fue antes del mundial. 59, porque Sí. yo me imagino que si ese cambio no se hubiera producido, no hubiera habido esa involución, quizá a lo mejor los hubiéramos visto ahora también. Claro, muchos de esos jugadores eran españoles o de origen hijos de españoles, porque en los años 20 en Cuba hubo una inmigración española muy grande. Claro. Que indudablemente conllevó, ¿no?, a que el fútbol tuviera, digamos, cierta notoriedad, ¿no?, dentro de la fanaticada cubana. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Yo hablé de que era un muchacho de origen cubano que venía de un país donde no había tradición futbolística. Él no sabía lo que yo iba a decir y sacó de la manga algo que ocurrió en 1938. Mi papá estaba en primaria cuando eso. Y si te da los datos de con quién perdió Cuba, con quién empató, cuál fue la anotación. No, es increíble. Tú manejas todo esto de memoria. Sí, bueno, recuerda que también yo en Cuba fui comentarista deportivo durante 10 años y bueno, sí, cuando uno de cierta forma ha realizado esta profesión, tiende a leer, ¿no?, o tiende a buscar bastante información, a documentarse, ¿no?, sobre bueno, eso. y tu olfato, ¿qué te dice para esta serie con los Nuggets? Bueno, mira, primeramente, Agustín, quiero destacar 2 cosas. Primero, creo que, como bien decía Marian, lo que ha hecho la prensa nacional con el Miami Heat es bochornoso, realmente es bochornoso. Yo entiendo que en algunos casos no quieren al Heat porque no es, digamos, un equipo como los Celtics, que tienen una historia, que ha tenido figuras muy importantes a lo largo de la historia, aunque también el Heat las ha tenido, digamos, en la historia más reciente, ¿no? Pero es bochornoso iniciar una serie por el campeonato, por el título de la Conferencia del Este,
y colocar al Heat con apenas un 3% de posibilidades ante un equipo como los Celtics, y más que lo haga una cadena como ESPN, que es la cadena preeminente, una de las cadenas más importantes en cuanto a deporte se refiere, no solo en los Estados Unidos, a nivel mundial, ¿no? Yo creo que eso es bochornoso, y es más bochornoso aún que después del resultado que tuvo el Heat frente a los Celtics, ahora le están dando un poco más del 10% de posibilidades ante un equipo como Denver. Yo espero que sigan acertando esas previsiones. Si siguen en esas previsiones, para nosotros fenomenal. Yo sí, mirándolo desde el punto de vista puramente técnico, el Heat tiene un problema, y es que el Heat no entra a la zona debajo del aro. O sea, el Heat está dependiendo, tienen un nivel de casi un 52-54% de éxito en los tiros de tres, en los tiros de fuera. Eso es maravilloso. Los Celtics estaban en el orden del 20-22% de probabilidades. El Heat los duplicaba y se iba por arriba. Y por eso fue que ganaron el último juego. Pero si el equipo que no entra a la zona, equipo que no es material de campeonato. Cuando tú entras a la zona, demuestra de que tienes velocidad, que tienes coordinación de pase, y sobre todo, si anotas, tienes una alta probabilidad por la defensa de lo contrario de obtener un foul y buscar un tiro, o sea, buscar un punto extra, ¿no? Yo veo al Heat, el Heat se queda, el Heat llegan, sacan la bola y se quedan en el semicírculo y empieza el pase de un lado para otro, pero no cruzan esa línea, no entran. Yo no sé cuál era el proceso, si era un factor de intimidación por la estatura que tenían algunos de los jugadores de los Celtics, pero por el equipo, quizá. No sé cómo eso se comparará vis a vis con los Nuggets. Bueno, los Nuggets tienen un jugador impresionante que es Nikola Jokic, el serbio, que mide 6'11" de estatura y pesa casi 300 libras. Y fíjate que es un jugador, Agustín, que no es un jugador habilidoso, ¿no? Como lo puede ser un Jimmy Butler, como lo puede ser un LeBron, como lo puede ser el propio Jason Tatum, que lo vimos ahora con los Celtics. No es un hombre habilidoso, pero sí es un hombre que obviamente cuando va a coger rebotes sumamente se hace difícil, ¿no? Cuando no solamente el rebote, sino el tapón. O sea, te vas a disparar la bola y te pone la mano en la cabeza. Cuando él salta, verdaderamente es impresionante lo que logra. Pero también hace muchas faltas. Y son a su vez 284 libras, ¿no? Y además es un hombre que anota mucho, que da muchas asistencias. O sea, a la larga no tiene quizás aparentemente no es un hombre de mucha habilidad, de mucho talento, pero sí logra el resultado. Sí logra el resultado porque, de hecho, logró una gran cantidad de triples dobles, ¿no? Durante esta temporada, y un jugador que además se entrega bastante y se nota sobre la cancha definitivamente. Y tiene un jugador también como Jamal Murray, que para mí es una de las nuevas caras, ¿no? Que está surgiendo hoy en día dentro de la NBA. ¿Qué le sucedió al Heat en la serie frente a Boston? Bueno, primeramente Bam Adebayo, que es el centro de Miami, el jugador más alto, por momentos se vio muy por debajo de su real nivel, y cuando tú tienes un hombre como Adebayo que no puede hacer el trabajo en los tableros, bueno, pues entonces tienes que buscar a otro hombre, que era en este caso Cody Zeller, que era el que estaban trayendo, sustituyendo a Adebayo, buscando estatura, buscando justamente pelear los rebotes, pero Cody Zeller también se quedó a deber. Cody Zeller entra a mediados de temporada en un cambio, y también se quedó a deber Cody Zeller en este sentido. Y eso hace que, por supuesto, el Heat tenga que buscar un poco más la efectividad desde la larga distancia, la media, la larga distancia, y tratar de buscar en Jimmy Butler, que es sin lugar a dudas la gran figura del equipo, que pueda penetrar, que pueda buscar la falta. Fíjate que Jimmy Butler es uno de los jugadores que mayor cantidad de tiros libres tiene durante la postemporada, y eso no es casual. Exacto. Es por la cantidad de faltas que busca Jimmy Butler en sus entradas al aro, porque es un jugador muy habilidoso, y eso propicia que le cometan muchas faltas. El Heat va a necesitar mucho de Adebayo, va a necesitar que Adebayo realmente pueda hacer el trabajo en esta final frente al equipo de los Nuggets, y tienen a su favor, digamos, la experiencia, ¿no? De jugar juegos cerrados, ya de jugar muchos más juegos de este tipo que la que tiene el equipo de Denver. El equipo del Heat ha ido contra todo pronóstico en esta temporada. Fíjate que ellos terminaron séptimos en la Conferencia del Este. Por terminar en séptimo lugar, tienen que ir a lo que se llama ahora el play-in, que es un mini playoff para buscar el séptimo y el octavo lugar de conferencia. Pierden el primer juego de ese play-in frente al equipo de Atlanta, y tienen que ir el último día del campeonato frente a los Bulls de Chicago a buscar la última plaza para entrar a los playoffs. Faltando 3 minutos para el final, están perdiendo el juego frente a los Bulls. Logran remontar, y eso hacen que finalmente terminen como octavo en la siembra
y tienen que ir ¿contra quién? Contra el número 1, que eran los Bucks de Milwaukee, el equipo de Giannis Antetokounmpo, una de las mega estrellas hoy dentro de la NBA. Contra todo pronóstico, porque eso sí era muy difícil de vaticinar, el equipo del Heat vence a los Bucks en 5 juegos. O sea, ni siquiera necesitaron un sexto ni un séptimo partido. En 5 juegos dejaron en el camino a los Bucks. Van frente a los Knicks, quizás un rival mucho más fácil, mucho más cercano a su nivel. Vencen a los Knicks y van entonces a esta serie que se presagiaba difícil frente a los Celtics, porque verdaderamente cuando usted mira el quinteto titular de este equipo de Boston, ciertamente es impresionante. Y este equipo del Heat, yo pienso también, Agustín, que y vale la pena destacarlo, ¿no? La hazaña que están consiguiendo, porque hay 2 jugadores importantes que están lesionados. Tyler Herro y Víctor Oladipo. Tyler Herro fue incluso la pasada campaña el mejor sexto hombre en toda la NBA y este año era uno de los 5 titulares del equipo y es una baja importante, obviamente. ¿No podrá jugar ahora? Él está en dudas. Se dice que quizás para el 4º o 5º juego. Hay un problema y es el hecho de que como tuvimos que gastar 7 oportunidades, 7 juegos contra los Celtics, el tiempo de descanso son 2-3 días. Se acortó. es muy mínimo en comparación al tiempo de descanso. Los Nuggets terminaron hace una eternidad. Hace más de una semana. Exactamente, y han tenido... Pero eso es un arma de doble filo. O sea, a veces en el deporte, cuando usted está tanto tiempo parado sin jugar, eso puede también ser un arma. Sí, pero cuando tienes lesiones, 2 o 3 días de descanso te ayudan a la recuperación del organismo. Exactamente, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, el Heat no tiene muchas opciones. Ahora, el banco del Heat, a pesar de la ausencia de Herro, a pesar de la ausencia de Oladipo, es un banco más profundo que lo que hemos visto hasta ahora. Fíjate que este equipo de los Celtics tuvo muchos problemas. Y con capacidad de reacción. Tuvo muchos problemas porque este equipo de los Celtics, por ejemplo, en el último juego, Jason Tatum con el tobillo realmente no debió jugar. Realmente, se le veía el dolor cuando caía en cámara lenta, cuando no ponían la retransmisión. Los Celtics no pueden darse el lujo de sentar a Jason Tatum. No podían darse el lujo de sentar a Jaylen Brown. No podían, porque no tienen en el banco quien pueda hacer el trabajo. El Heat sí lo tenía. Y fíjate que salió Kyle Lowry en un momento determinado y uno veía realmente que Kyle Lowry era efectivo. Duncan Robinson también venía desde la banca y hacía el trabajo. El propio Highsmith, que es un jugador realmente que tiene muy pocos minutos en la temporada, le dieron la oportunidad y podía hacer el trabajo. O sea que a pesar de 2 ausencias ya para esta postemporada, el Heat realmente demuestra que tiene un buen banco. Y la capacidad de reacción, en la parte emocional, que yo creo que era muy importante, venían de perder 3 juegos, iban a jugar a Boston y esa remontada que dieron sorprendió incluso a los propios Celtics. Yo creo que hubo un momento donde abandonaron el partido, ya cuando había 15 ya cuando puntos. faltaban 20 o 30 segundos, además con 21 o 22 puntos de desventaja, ya no había nada que hacer. Yo creo que justamente la proporción de probabilidades sería tal vez 60-40. Sí, son los Nuggets favoritos. Exacto, decir que definitivamente. Miami sale favorito frente a los Nuggets eso sería una aberración. Es engañarnos. Además, los Nuggets es un equipo que desde el primer día de la temporada dominó la conferencia del oeste. Pero no 87-13, ¿no? Claro que no. Obviamente. 60-40 tal vez. Eso es como el 3 y el 97. Sí, no, eso no existe. Los Nuggets dominaron la temporada regular, fue el mejor equipo de la conferencia del oeste. No tuvieron problemas en las primeras series de los playoffs. A los Lakers, que era quizás el equipo que estaba llamado a darle un poco más de juego, básicamente lograron pasar por encima de los Lakers y de LeBron, que por cierto creo que es uno de los grandes fracasos esta temporada. Vuelven a ser los Lakers con LeBron James. Y Agustín, son los favoritos este equipo de los Nuggets. Mira, se van a dar 2 hechos realmente curiosos en esta final. Ningún equipo que ha llegado como octavo en la siembra ha ganado la temporada de la NBA. Nunca. Eso nunca ha ocurrido. El que más lejos llegó fue la temporada 97-98, cuando los Knicks llegaron a la final después de haber terminado octavos en la conferencia. Pero perdieron la final frente a San Antonio en aquella oportunidad. Ningún equipo que ha terminado octavo lugar ha logrado ganar la NBA. Y los Nuggets están jugando su primera final. O sea, o se va a dar que por primera vez en la historia un octavo lugar va a ganar la temporada, o que un equipo como Denver gane su primer campeonato. Cuando tú trabajabas en Cuba en deportes, ¿no tenían acceso a la televisión, a los juegos de aquí de la temporada americana de básquet? No había, pero fíjate que o sea, ¿tú nunca viste, por ejemplo, jugar por televisión a Larry Bird? Sí, ¿lo viste? Sí, porque hubo un momento a inicio de los años 90 que te transmitían los domingos diferidos las finales de la NBA. Okay. Y ahí uno, vio jugar a Michael Jordan, vi jugar Isaiah a Irving Johnson, Thomas. Vi jugar a Thomas, vi jugar también a Larry Bird, al cartero,
a Karl Malone, a Exacto. Patrick Ewing, a toda una generación realmente de jugadores grandes. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar no lo vi jugar. Nunca lo viste jugar No. con su histórico gancho. El gancho de Kareem Abdul-Jabbar yo creo que no se ha vuelto a repetir en la historia de la NBA. Era un hombre muy alto, muy delgado. Sí, medía más de 7 pies. Sí, se especializaba en... él no era un gran anotador desde fuera. Bueno, Él- anotó un solo triple en su carrera. Sí. Él se paraba debajo del aro y cuando le pasaban la bola venía por el cielo así, entonces él la cogía y prácticamente casi que sin saltar. Pero no fallaba, era una cosa. Cuando él se enfrentaba al Miami Heat, o sea, era temible porque fallaba muy, muy poco. Y por supuesto en el rebote se las llevaba todas por la estatura tan descomunal que tenía. Sí, era realmente asombroso. Y aquella generación sí se transmitían algunos juegos en Cuba y después se dan los Juegos Olímpicos de Barcelona Scottie en 1992, cuando por primera vez los profesionales en el baloncesto se les permite jugar en Juegos Olímpicos. Así es. Y en Cuba, fíjate qué cosa más absurda, si se quiere, ¿no? Teniendo en cuenta la filosofía del gobierno cubano, se transmitieron todos los juegos del Dream Team. Todos los juegos, incluso muchos de ellos en vivo. O sea, incluso eventos donde estaban los equipos cubanos se transmitían diferidos, pero los juegos del Dream Team Sí lo pusieron. se transmitieron, todos los juegos del Dream Team se transmitieron. Y eso creó un fanatismo, llamémoslo así, por el baloncesto en Cuba muy grande, a tal extremo que fue el mejor momento incluso de la Liga Superior de Baloncesto Ese de Dream Cuba. Team yo creo que estaba Larry Bird, estaba Michael Jordan, Estaba Magic Johnson. no me acuerdo si estaba Scottie Pippen en ese equipo. Estaba Karl Malone, Karl estaba Malone. Patrick Ewing, Ujú. estaba el líder en asistencias también de la historia. Se me va el nombre ahora. También estaba en ese equipo. Sí, realmente estaba Shaquille O'Neal, yo creo que. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Estaba Charles Barkley. Shaquille también en O'Neal, aquel equipo. Charles Barkley sí estaba. Shaquille O'Neal creo que en ese momento jugaba con los Magics de Orlando antes de venir para acá. Exacto. Para Jugaba Miami. con Orlando, estaba Horace Grant también en aquel equipo de Exactamente. Orlando también. Que O sea, fue era- la primera vez que Estados Unidos tuvo una representación olímpica de jugadores profesionales, porque siempre la representación olímpica de Estados Unidos eran jugadores colegiales. El Esta equipo es la colegial. primera vez Claro. que un equipo profesional o que un grupo, un colectivo de jugadores profesionales iba a una... No, y es Los interesante. Panthers nos dicen. Y es interesante también porque en aquel equipo decía que no sé si fue Michael Jordan el que lo dijo o Magic Johnson, que decían los primeros 20 minutos, recuerda que en aquel momento en el baloncesto olímpico eran 2 tiempos de 20 minutos. Después se trató ya de colocar similar al baloncesto de la NBA 4 cuartos de 10, ¿no? Que es como se juega a nivel de Juegos Olímpicos, pero en aquel momento eran 2 tiempos de 20 minutos, ¿no? Y decían, los primeros 20 minutos son para nosotros, para ganar el juego. Los primeros 20 minutos vamos a ganar el juego. Y Y los después otros 20 para el minutos es público. para el público. Para que Para el disfruten. público. Exactamente. Y vamos a ganar todos los juegos por 30 puntos de diferencia. ¿Viste alguna vez? ¿Cómo se llaman Iraín? los Golden Trotters? ¿Cómo se llamaban? Globetrotters. Esa iba a ser, me leíste el pensamiento. ¿Has visto alguna vez, aunque sea por video, por YouTube, a los Amazing. Globetrotters? He visto fragmentos. Ha visto fragmentos, en YouTube. eso era impresionante. Amazing. Ellos viajaban por el mundo y yo los vi en el Palacio de los Deportes de Madrid, que quedaba en la calle Goya, Sí, casi señor, esquina. estuvimos ahí. Ah, Yo estaba ahí, te lo iba a en decir. la calle Me O'Donnell. impresionó. Goya con O'Donnell, Ajá, al ahí Corte en el Inglés. Palacio de la Música, perdón, el Palacio de los Deportes de Madrid, lo vi yo en el año 1973. María no había nacido, pero en yo el sí. 73, no me adelantaste un poco. Yo lo vi un poco después. Te voy a invitar a que entres por YouTube y busques la final del baloncesto de la Olimpiada de Múnich. La vas a ver en Bueno, blanco y negro entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso es histórico. Eso es porque- histórico y memorable. Eso Exacto. pasará a los anales como Bueno, de hecho las medallas nunca. Estados Unidos nunca fue al podio a recibir nunca. las medallas. Y están Cuba ahí las quedó en medallas, tercer están lugar. guardadas las medallas ahí. Exactamente. Cuba terminó en tercer lugar, En la tercer mejor lugar. relación de Cuba en la historia del baloncesto, ¿no? Exacto. Sin lugar a dudas, aquel equipo cubano también un gran equipo. Un muy buen, el encabezado mejor por- equipo cubano yo creo que de baloncesto de la historia. Exactamente, estaba Pedro Chapé en aquel Ujú. equipo, estaba Raulito Miguelito García. Calderón, Ujú. exacto, estaba Urgeyes también, un gran equipo cubano aquel. Fueron Nos estaban terceros. recordando lo de los Panthers. Yo creo que tenemos también que mencionarlo, aunque sea así muy poquito, la victoria de los Panthers. ¡Qué sorpresa! Sí, y fíjate que es la misma situación del Heat, porque los Panthers, al igual que el Heat, terminaron octavos en la conferencia. Van justamente al primer playoff frente al equipo de Boston. Nadie apostaba en nada por el equipo de la Florida. Le ganan a Boston después de perder 3-1 ese playoff. Le ganan el quinto, el sexto y el séptimo juego, y quinto y séptimo en Boston. Fue algo verdaderamente apoteósico. Y después, bueno, ya le ganan a Toronto,
y logran después, por supuesto, avanzar a la final que arranca el sábado, la final frente a los Golden Knights de Las Vegas. Así que también una gran demostración de los Florida Panthers. Nos ha sorprendido esta dama, conoce a la par tuya. Sí, le encanta el deporte. No, y les tengo que confesar algo muy rapidito. Yo en la universidad salí con un chico que jugaba básquet y era súper divertido porque medía 2 metros, casi 12. Abel Amón, en la época en la que estaba Kurt Russell, que estaba Pinone, era competencia pura con el Real Madrid. En España, sí. Y hice la Copa Cora, que en Yugoslavia, viajé bastante con ellos y a partir de aquel momento me fascinó el básquet. Bueno, el básquet es muy popular en España. Muy popular. Muy popular. Y tienen un buen equipo. El Real Madrid es un pedazo de equipo. El Barcelona y el Real Madrid son dos muy buenos. Y algunos jugadores españoles han jugado acá en Estados Unidos. Paul Gasol es la figura más sobresaliente, ¿no? de aquel grupo, pero sí, gusta muchísimo. Incluso cuando un mundial, creo que fue el Mundial 2014 que se celebró en España, que curiosamente la prensa española no le daba tanta, o sea, no reflejaba tanto el resultado de aquel equipo español, y cuando Estados Unidos, el Dream Team de Estados Unidos del 2014 va a jugar un partido de exhibición en España antes de empezar el Mundial frente a España, aquello fue apoteósico realmente. Por cierto, Agustín, hablando de entradas, si vas a sacar las entradas, te aconsejo que te prepares bien, porque estaba buscando y las más baratas estaban por 400 y tantos. El estacionamiento, la semana pasada hubo un juego. $120. El estacionamiento estaba entre $100 y $150. Flat. El estacionamiento. Yo pagué $120 por el estacionamiento. Sí. La próxima vez que yo vaya me llevo el estacionamiento de mi casa. Y los que lo hicieron además. O vas caminando, o vas en Uber. Los que aparcaron en el Bayside, encima en la parte de abajo se les inundó el coche. Claro. Wow. La última vez que yo fui a ver el Heat, que mis hijos me acompañaron, mi esposa los trajo hasta acá y de aquí nos fuimos hasta la estación primaria del metro ahí en Hialeah, donde nace el Metro Rail, y fuimos en el Metro Rail. Me evité el tránsito, me evité el tapón, me evité todo ese rollo del estacionamiento, que no es bastante complicado en el downtown, sobre todo un viernes cuando hay múltiples eventos en diferentes lugares. Fui en el tren, vimos el juego tranquilito y luego regresamos en el tren sin problema ninguno. Así mismo es. Bueno, amigo, siempre un gusto y muy impresionado con su conocimiento multifacético del deporte. No, muchísimas gracias. Para mí siempre tremendo placer poder compartir. Vamos a tener que abrir un espacio aquí una vez a la semana de deporte en cada tarde con Iraín. Muchísimas gracias a ti, a Agustín, a Marián y por supuesto a Maite y a Tito también siempre por la oportunidad. Claro que sí. Muchísimas gracias.